Doctorado en Ciencias de la Educación. Asignatura, confrontación de resultados en investigación educativa. Actividad 1.2. Presentación, valoración de los instrumentos, validez y confiabilidad. Mi nombre, Edith Fabiola Castillo Burgos. Tutor, Dr. Raúl Alejandro Gutiérrez García. Fecha 17 de septiembre 2022. Título: Valoración de los instrumentos de investigación, validez y confiabilidad. Doctor Raúl Alejandro Gutiérrez y compañeros doctorantes, reciban un cordial saludo. Esta presentación hace énfasis en el proceso de validación de los instrumentos a utilizar en el estudio que se está llevando a cabo. Bienvenidos. 1. Introducción. Los procesos de investigación cuentan con diversas opciones para llevar a cabo la recolección de información mediante instrumentos que deben ser validados para una construcción del conocimiento que aporte confianza a la comunidad científica y sirva para enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. Esta presentación tiene como propósito realizar un proceso de validación y confiabilidad de los instrumentos de medición que se aplicarán, verificando que sean aptos para recolectar la información necesaria y profunda para darle respuesta a las preguntas planteadas en nuestra investigación. Finalmente, se socializan algunas de las conclusiones como producto de la reflexión sobre la selección y construcción de herramientas para darle validez y confiabilidad a la investigación acorde con el protocolo de investigación. 2. Validación del instrumento de investigación. En este estudio, el instrumento de investigación corresponde a una entrevista semiestructurada. Para hacer la explicación de la importancia de este proceso de validación, voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es validación de un instrumento de investigación? Según Fraticelli et al. 2018, es un proceso de validación de las preguntas. En este caso, como es una entrevista semiestructurada, en el caso de una encuesta serían los ítems de la encuesta. ¿Sirve para qué? Para darle rigor científico a la investigación, a sus características y a los procedimientos. Es una forma de darle garantía de credibilidad al estudio. Se basa en dos constructos, la validez y la confiabilidad, que son medidas con este instrumento. Sus constructos son inherentes a la investigación para otorgarle a los instrumentos y a la información recabada exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos derivados de las categorías tenidas en cuenta en este estudio. Sirve para generalizar acciones y hallazgos. ¿Cuál es su importancia? Nos permite llegar a conclusiones válidas en el estudio y nos aporta exactitud y consistencia en los procesos. 3. Validación de los instrumentos. Según Hernández Sampieri, 2014, los instrumentos utilizados en los procesos o estudios de investigación deben pasar por este proceso para contar con validez y confiabilidad. Toda investigación tiene un proceso de recolección de datos que se realiza a través de herramientas que si existen se pueden utilizar, si no, estas deben ser construidas. En este caso, el instrumento en esta investigación para la recolección de datos es la entrevista semiestructurada. Recordemos que esta hace parte de una investigación que tiene un enfoque cualitativo. Analiza mediante interpretaciones o sucesos sus cualidades y hace parte del método fenomenológico. ¿Cómo lo planifico? Elijo las técnicas y finalmente desarrollo el instrumento. Dentro de los instrumentos de investigación vamos a hablar de dos conceptos fundamentales en la recolección de datos, como son
la validez y la confiabilidad. Aquí nos podemos preguntar si el instrumento que construimos es bueno, es seguro, cuán exacto es el instrumento. En este caso, el instrumento es la entrevista semiestructurada, el cual sirve para darle la validez y confiabilidad. Este tipo de validez puede ser interna. La validez interna tiene que ver con la validez de criterio, la validez de contenido y la validez de constructo. La validez de criterio quiere decir que cumpla con los estándares o conceptos establecidos. La validez de contenido se refiere al grado de que un instrumento refleje un dominio específico del contenido de lo que se mide. Y la validez de constructo es una herramienta que permite a los investigadores realizar un análisis completo. Esta validez es un instrumento valioso para las ciencias sociales porque hay mucha subjetividad en los conceptos. Podemos emplear instrumentos para este análisis y herramientas tecnológicas. En este caso, en esta investigación voy a utilizar una herramienta tecnológica que se llama Atlas TIC. Es un software. Esta herramienta me va a facilitar el análisis de la información cualitativa y tiene muchas ventajas. Nos permite manejar grandes cantidades de datos, ahorrar tiempo y nos ayuda para establecer las categorías, las que vamos a investigar, que tienen que ver con nuestro estudio, y las categorías emergentes. El concepto de confiabilidad se establece a través de un formato que hacemos de entrevista, donde se pasa por el proceso de validación, estableciendo un formato que se le pasa a juicio de mínimo 3 jueces que tengan experiencia, que mínimo tengan maestría o que tengan doctorado, para que le den validez a nuestra entrevista y que las conclusiones que podamos tener de nuestro estudio sean válidas. 4. Protocolo del instrumento. Según Hernández Sampieri 2014, así como existe un protocolo de investigación, que es el documento mediante el cual se orienta el estudio, sirve como guía durante las diferentes etapas y dirige la investigación, por lo cual debe ser claro, concreto y lo más completo posible. También existe un protocolo del instrumento. Él nos habla de 4 aspectos a tener en cuenta. El primero, ética, los permisos necesarios, las firmas, el consentimiento informado, mantener el anonimato, la programación, los recursos, horarios y espacios. 2. La unidad de análisis tiene que ver con lo que se está estudiando, si son categorías o son variables y a quién va dirigido el estudio. 3. Protocolos, formatos. ¿Con qué formato lo voy a hacer? ¿Qué reglas operativas tendré en cuenta? ¿En qué formato voy a registrar la información? Una información que tenga calidad y tenga profundidad. En la recopilación de datos, la técnica es la entrevista semiestructurada. Cuántas preguntas voy a utilizar, cuántos ítems tienen esas preguntas y si voy a grabar, utilizar algún medio para grabar, para poder transcribir después y recopilar la información. Hay 4 aspectos del diseño de instrumentos, según Miles y Huberman, 1994. El primero que hay que tener en cuenta es el entorno
dónde se llevará a cabo la investigación. Segundo, los actores, quiénes serán observados o entrevistados. Tercero, los eventos. ¿Qué están haciendo los actores mientras están siendo entrevistados? Y cuarto, el proceso. Tiene que ver con la evolución de los actores en los eventos que se dan en el entorno. Cinco, diseño del instrumento. ¿Cómo validar un instrumento? Primero, definir el concepto, revisar la literatura, identificar las dimensiones que debe tener el instrumento. 2. Enlistar los temas e ir formulando los interrogantes. 3. Formular los ítems. Según Robles y Rojas 2015, debemos ir estructurando las preguntas de manera que se contengan en ellas los aspectos que pretendemos explorar, agrupar los conceptos y plantear los ítems. 4. Seleccionar los jueces. Son personas que nos ayudan a evaluar los ítems, son expertos en el tema, con un formato de validación donde los jueces revisan la prueba, los ítems, y aprueban o hacen sugerencias de corrección de ítem o rechazan según la pertinencia o no de los ítems. Sexto, evaluar la consistencia. Fraticelli et al. 2018 hace referencia a que la validez de contenido tiene que ver con que el instrumento mida realmente las categorías que tenemos en la investigación. En este caso, la práctica reflexiva, la reconstrucción del tejido social desde la convivencia, la validez de criterio, aspectos preestablecidos en el estudio. Y tiene que ver con las medidas y las categorías contempladas dentro de la teoría en la cual nosotros apoyamos la construcción de los ítems. Son 20 ítems o preguntas que fueron construidas con base en características de la categoría práctica reflexiva y los 3 niveles de reflexibilidad que plantea Van Manen en 1997. Para ello tenemos en cuenta el título de la investigación y la pregunta del estudio. 6. Características, instrumentos validados. La validación de un instrumento de investigación se refiere al proceso de evaluar las preguntas. Las preguntas que van a tenerse en cuenta en la entrevista. ¿Para qué? Para tener confiabilidad, debido a que existen múltiples factores difíciles de controlar que pueden influir en la fiabilidad de las preguntas. Este proceso no es una tarea rápida o fácil. Se presenta el formato de validación de las preguntas que se le envió a los jueces. Aquí encontramos el nombre de información importante como el nombre del instrumento, el autor, la fecha de creación, proceso de validación que se realizó, el objetivo del instrumento. Se formularon inicialmente 25 preguntas. Se tuvieron en cuenta las dimensiones, las subdimensiones, los indicadores y también aparece la justificación de su aplicación en el proyecto de investigación. Se hizo énfasis sobre las preguntas más relevantes de la investigación. Se estableció que se harían 5 preguntas de cada categoría y la conveniencia de no hacerlas directamente sobre la categoría, sino los subtemas registrados en el estudio. Por parte de los jueces, se hicieron las observaciones en cada hoja de registro. Debo añadir que se estableció una escala de calificación de 1 a 5. 1 muy poco, 2 poco, 3 regular, 4 aceptable y 5 muy aceptable. Y por la parte de atrás de la hoja se hicieron las observaciones y consideraciones necesarias. Finalmente quedaron 18 preguntas, según un juez, pero los otros 2 manifestaron que 15 preguntas
quedan porque 4 preguntas fueron consideradas innecesarias por brindar poca información y otras 4 fueron resumidas para que exploraran de manera más completa la información, considerando que como son preguntas abiertas, tenían en cuenta algunos otros criterios, como las relaciones entre categorías. 2 preguntas fueron ambiguas y no se relacionan con el estudio. El consenso de los jueces deja ver que 15 preguntas, con algunas modificaciones para completarlas, tienen calidad, tienen más alcance teórico y explicativo. Son preguntas factibles y relevantes y nos aportan la información importante para el resultado. Dentro de las observaciones, al leer los criterios de validación de los jueces, se registra que estas preguntas son consideradas importantes porque ayudan a organizar, delimitar y centrar el proyecto en una adecuada exploración para una adecuada exploración y recolección de datos. Si llevamos a cabo este proceso adecuadamente, estamos razonablemente seguros de que nos funcionan, que los ítems son claros y miden lo que deben medir. Se cuenta con fiabilidad, validez y objetividad. También este procedimiento nos garantiza el éxito en todas las fases subsiguientes de la investigación. 7. Conclusiones. Todo proceso de investigación requiere del uso de instrumentos de medición. Se debe seleccionar adecuadamente para registrar los datos acerca de las categorías o variables de interés. De ello depende la calidad de la recolección de datos. El proceso de medición es probablemente el punto clave en el control de calidad de toda investigación científica. Los instrumentos de medición se convalidan por jueces para que midan lo que realmente deben medir, o sea, validez de criterio, contenido y constructo. Además, tener en cuenta aspectos importantes como la experiencia de vida, las actitudes, sentimientos y pensamientos de los sujetos investigados y categorías o aspectos emergentes en la investigación. En el campo de la educación, este tipo de validación de instrumentos a través de jueces permiten un análisis profundo y preciso de la realidad del fenómeno investigado, dándole validez y confiabilidad al instrumento de investigación. 8. Referencias. A continuación aparecen las referencias que fueron consultadas para esta presentación. Corresponden a la metodología APA séptima edición. Gracias por su atención.